Les damos una cordial bienvenida a todos los que ya se conectaron. Es realmente impresionante todo lo que aprendemos, pero ver las historias de la Biblia que son tan emocionantes, yo digo, son más emocionantes que ver una película, por todas las cosas que se desarrollan ahí, tan reales que Dios nos muestra. Así que le damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estudiar este libro. Voy a pedirle a Mari que comience, por favor, con una oración. Ok. Nuestro Padre, Dios Todopoderoso, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, de nuevo. Agradecemos por el sábado, Señor, que tú ya nos das. Gracias también por permitirnos poder conectarnos otra vez para el estudio de tu santa palabra. Padre, qué gozo poder reunirnos y estar a través de este medio con nuestros hermanos, amigos, familia, Señor, de varias partes. Y te rogamos una bendición especial para cada uno y especialmente para nuestra maestra Yani, que tu Espíritu Santo, Señor, dirija nuestro corazón, nuestra mente y las palabras, Señor, para que todo lo que estudiemos sea, Padre, de lo que tú quieres que nosotros conozcamos. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad. En el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bienvenidos nuevamente al seminario del libro de Daniel. El tiempo se va corriendo y ya estamos en la tercera parte de este libro, que es el capítulo 4. Yo creo que ha sido tan emocionante, ¿verdad? Todas las historias que hemos visto acerca de este rey y este imperio. Y vamos esta semana, en esta ocasión, vamos también a estudiar un capítulo sumamente interesante. Saben que en mi Biblia, este capítulo, el título que le pone el escritor dice: el segundo sueño de Nabucodonosor, su humillación y restauración. Así se llama en mi Biblia. Diferentes Biblias le han puesto diferentes títulos. En otros he visto que le ponen cuando Nabucodonosor se vuelve bestia, ¿verdad? Así que este capítulo es muy interesante. A mí me encanta este capítulo y tiene referencias de los capítulos anteriores también. Así que vamos a ir de lleno al primer versículo. Como dijimos, pues el imperio de Babilonia fue un imperio súper poderoso, muy rico. Eran personas muy inteligentes y había también muchas bellezas en ese lugar. Saben ustedes que una de las bellezas más grandes que han existido en la historia viene precisamente de Babilonia, que se conocieron los jardines colgantes que el rey mandó hacer. Así que una de las bellezas de las más grandes que han existido en este planeta. Muy bien, en este caso vamos a ver la locura de Nabucodonosor y vamos al primer versículo y dice ahí que Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Como podemos ver en este primer versículo, ya nos da una información. No es Daniel el que está escribiendo esto, sino que quien está escribiendo este capítulo es el mismo rey Nabucodonosor. Y dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Como ustedes pueden ver en este segundo versículo, nos dice que él está declarando señales y milagros que Dios ha hecho con él. Porque lo que vamos a escuchar, podríamos decir, es el final de una historia que él nos va a contar. Y después de que pasan todas estas cosas en esta historia, es que ahora él dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho. Y dice que esto que él va a decir era para todos los pueblos, para todas las naciones y lenguas que moraban en toda la tierra. Y dicen toda la tierra porque se está refiriendo a su
imperio, al mundo conocido para él, porque él había tomado esclavos a muchas naciones y era el imperio que reinaba en ese entonces. Así que realmente el edicto que él va a dar, porque ya vamos a ver en el versículo 3, ¿verdad? Que él va a hacer un edicto y ese edicto oficial contenía su testimonio acerca de cómo Dios había dirigido su vida, de tal manera que ahora vemos a un rey convertido. Esa manera como Dios dirigió al rey Nabucodonosor lo llevó a convertirse. El rey deseaba que su testimonio se difundiera por todo el mundo que él conocía. Por eso dice en toda la tierra, para que todas las naciones reconozcan al Dios verdadero. Versículo 3. Así que él sigue diciendo, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, dice él, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Vean, después de que habíamos visto a un rey que desafió las profecías de Dios, ahora vemos a un rey convertido, que él mismo dice, caramba, cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas. Y ya no dice mi reino porque él se creía el rey, el todopoderoso, sino que dice su reino, se está refiriendo al reino de nuestro Dios. Dice reino sempiterno. Y para aquellos que no saben lo que significa sempiterno, es que nunca se acaba, que sigue y sigue y sigue, que es eterno, que va de generación en generación. Eso es lo que quiere decir sempiterno. Así que entonces él dice, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Claro, Dios le había dado ese reino y Dios le había dado la riqueza que él tenía. Y él estaba tranquilo con todo lo que tenía. Pero todavía, porque él comienza a contar la historia, ¿verdad? Y comienza en el versículo 5, dice, y el rey, y vi un sueño que me espantó. Y tendido en la cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Saben, todos soñamos y a veces ni nos acordamos de los sueños. Pero la verdad es que este rey es bien peculiar porque él parece que Dios siempre le hablaba en sueños. Es interesante, ¿verdad? Pero él dice, yo vi un sueño que me espantó y tendido en la cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto, dice, mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Aquí vemos nosotros en el versículo 5 que el rey se da cuenta que el sueño era de origen sobrenatural y que implicaba grandes consecuencias, porque nosotros soñamos todos los días y no todos los días nos levantamos así preocupados, pero este sueño había sido especial. Acuérdense que años antes, ya habían pasado varios años, cuando él va a tener este sueño, ya han pasado varios años desde que había tenido el primer sueño de la estatua. Así que entonces él entiende que este sueño también es importante, porque es sobrenatural y porque implicaba grandes consecuencias. Así que es por eso que el sueño le turbó y le impactó tanto que se llenó de espanto, se turbó. Le dio como ansiedad, miedo. Tenía que saber qué es lo que había soñado. Tenía que saber interpretar qué quería decir lo que él había soñado. Y entonces nuevamente vuelve a hacer lo que había hecho antes. Hay ciertas cosas que el rey va aprendiendo de poquito en poquito, pero esto todavía no lo había aprendido porque lo que manda hacer es que manda a llamar a todos los sabios de Babilonia para que le mostraran el sueño, ¿verdad? Y ustedes se recuerdan que a quienes mandó a llamar eran a los magos, a los astrólogos, a los caldeos y a los adivinos.
Él todavía quiere darles una oportunidad. O quizás todavía quiere pensar que sus dioses pueden hacer algo por él. Quizás se le hace un poco difícil aceptar que el Dios de los judíos, que el Dios de los israelitas es más poderoso que sus dioses, que realmente sus dioses pues no eran nada, ¿verdad? Pero manda otra vez a llamar a todo el séquito que tiene de magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y él les dijo el sueño, porque en esta ocasión a él no se le olvidó el sueño. Y se lo dijo a ellos. Pero dice, pero no pudieron mostrar la interpretación. Esto suena al sueño anterior, ¿verdad? El rey manda llamar a personas que ya sabe que no le van a decir nada, pero él quiere, quizás tiene esperanzas que le digan. Entonces dice el versículo 8, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo, yo no sé por qué, llaman a todos los demás menos a Daniel, pero de alguna manera Daniel supo y se presenta delante del rey. Y dice, delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, porque acuérdense que él le había cambiado el nombre. Él quería que se olvidara de su Dios, del Dios de los israelitas, y que pensara en el Dios de los babilonios, pero nosotros sabemos que eso nunca pasó, porque Daniel había propuesto en su corazón, ¿verdad?, ser fiel a Dios. Así que dice, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Ahora nosotros sabemos que solo hay un Dios, pero como los babilonios pensaban que había muchos dioses, por eso él usa esa expresión. Acuérdense que quien está escribiendo o que quien está relatando este cuento es el mismo rey, ¿verdad? Entonces dice, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo. Así que ahora Nabucodonosor va a contarle el sueño que ha tenido para que Daniel le pueda interpretar el sueño. Y dice, Belsasar, jefe de los magos. Y nosotros sabemos que Daniel no era ningún mago, sino que era un hombre usado por Dios, ¿verdad? Pero él, como no entiende esas cosas, porque él sí estaba acostumbrado, el rey, a tener magos, hechiceros, adivinos, en fin. Así que no sabe cómo llamarle y le llama jefe de los magos. Pero fíjense la palabra jefe. Un jefe está sobre todos los demás, ¿verdad? Ya que he entendido, le dice, esto sí ha entendido él, que hay en ti espíritu de los dioses santos. O sea que él sabía que un espíritu especial había en Daniel. Aunque su poco conocimiento de las escrituras, pues lo hacía pensar, dice, hay en ti espíritu de los dioses santos. Nosotros sabemos que el espíritu que había en Daniel era el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y le sigue diciendo, y que ningún misterio se te esconde. Y esto es tan verdad, hermano, porque al Espíritu Santo nada se le puede esconder. No importa dónde tú estés, no importa si estás escondido, si estás adentro de tu baño, en un closet o adentro del garage, no importa dónde estés, Dios sabe quién eres y a dónde te encuentras. Y todo lo que tú haces, el Señor lo sabe. No nos podemos esconder de Dios. Y le dice a él, y que ningún misterio se te esconde. Él sabe que Dios le va a dar la interpretación. Así que le dice, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Versículo 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Él está contándole el sueño, ¿verdad? Y él dice que ve un árbol grandísimo, alto, ¿verdad? Y entonces dice que este árbol crecía, se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra
las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vean ustedes que este árbol era alto, grande, dice que su copa llegaba hasta el cielo, era un árbol especial. Y vamos a ver lo que significan los árboles. Dice que se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque él representaba a Nabucodonosor y también representaba a Babilonia, ese árbol. Y ya vamos a ver un poquito más acerca de eso, pero dice de que lo veían desde todos los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque él había conquistado a todas las naciones. Dice que su follaje era hermoso y su fruto abundante. Como les digo, nunca ha habido otro imperio tan rico como fue el imperio babilónico, porque la misma historia nos dice que después del oro vino la plata, o sea, la plata ya no vale lo mismo que el oro. Y después viene el bronce, que tampoco vale ni que la plata ni que el oro. Y así va bajando hasta que llega a ser barro y hierro, ¿verdad? Así que ese ha sido el imperio más rico. Y dice que había en él alimento para todos y había abundante fruto. Y dice que hasta los animales, hasta las bestias del campo, como quien dice, eran felices bajo ese régimen o ese imperio. Y dice, y se mantenía de él toda carne. Seguimos adelante. Como decía, dice, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Los árboles representan a las personas. En la Biblia, un árbol siempre lo vemos relacionado con una persona. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, del Salmo capítulo 1, el primer salmo dice, dice, y será como, está hablando del hombre justo, y dice, y será como un árbol plantado junto a la corriente de las aguas, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Está hablando de un hombre como un árbol. Y a través de la Biblia encontramos diferentes ejemplos donde un árbol representa a un hombre. Así que sigue diciendo, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, y aquí que un vigilante y santo descendía del cielo. Él no sabe cómo llamarlo, así que le llama vigilante y santo que descendía del cielo. O sea que un ser que venía de Dios, eso sí lo entendió bien. Era un ser celestial. Y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y corten sus ramas, quítenle el follaje, dispersen su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Árboles como signos de individuos, pero no solamente de personas, sino de gobernantes y también como de reinos. En este caso, Nabucodonosor representaba a los tres, porque era como persona, pero también era gobernante y también él era el reino. Así que como individuo, como dije, pues en el Salmo número 1, él dice ahí, ¿verdad? Que será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. También vemos nosotros en Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8, dice así, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque él será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de hacer fruto. Así que vemos nuevamente que la Biblia compara los árboles con los hombres. Como gobernante, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, es comparado personalmente a un árbol que es cortado, y es lo que estamos estudiando en este capítulo. Ahora, como reino, en el libro de Ezequiel, capítulo 31, Ezequiel capítulo 31, nosotros podemos encontrar que también el reino de Egipto es comparado
con un árbol que es cortado. Así que entonces vemos nosotros que puede representar una persona, un gobernante y también un reino. Así que en el capítulo 31, el Señor dice, las aguas lo hicieron crecer. Voy a ir un poquito más antes. Dice, he aquí, está hablando de Egipto, era el asirio primero, cedro del Líbano, hermoso en ramas y frondoso ramaje y de gran altura, y su copa estaba entre densas ramas. Así que vemos aquí primero al asirio, ¿verdad? Al reino asirio. Y dice que las aguas lo hicieron crecer y se encumbró, dice. Y a todos los árboles del campo envidiaba sus corrientes. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas alargó su ramaje que había echado. Y dice que en sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de sus ramas parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban todas las grandes naciones. Así que aquí vemos entonces cómo Dios va relatando, ¿verdad? Y comparando a este reino con un árbol frondoso. Versículo 15. Sigue el rey contando y dice, mas a la cepa de sus raíces dejaráis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado el corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Pues en la Biblia sabemos que los días o tiempos son años en espíritu, en el campo profético. Luego dice la cepa de sus raíces, porque ustedes saben que un árbol, si usted no le destruye las raíces, va a retoñar. Entonces está poniendo el ejemplo que este rey Dios lo está moldeando. Dios les está pasando bajo la disciplina del Señor, porque Dios lo que quiere es salvar a Nabucodonosor. Y a veces nosotros pensamos que Dios a lo que quiere es a nosotros, los que estudiamos la Biblia, y eso es cierto, pero Dios ama a todas las personas y Él quisiera que todos se salven y a todos les ha de dar una oportunidad. Al rey ya le ha dado más de una, porque desde el principio, ¿verdad? Vemos cómo Dios lo va moldeando, y aunque es un poco terco, ¿verdad? Como dice la Biblia, de dura cerviz, pero finalmente en este capítulo él está honrando a Dios y está contando las maravillas de Dios, porque Dios, si nosotros se los permitimos, queridos amigos, Dios nos va a salvar, si se lo permitimos, pero no nos va a llevar a la patria celestial a la fuerza. Seguimos leyendo. 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Vean qué interesante. Él está contando el sueño y dice que hay una sentencia, o sea que él sabía que estaba siendo juzgado. Y dice, por dicho de los santos, para que reconozcan los seres vivientes que Dios es el que gobierna el reino de los hombres. Y eso es así. Él le llama vigilante santo. ¿Quién es este vigilante santo que descendía del cielo con el decreto y la resolución divina? Pues se trata de un ángel justo de Dios, porque ustedes conocen en la Biblia, y aquellos que quizás nunca lo han escuchado, que el Señor dice acerca de los ángeles que son siervos de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores, los ángeles, enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Dios
envía a sus ángeles para ayudarnos a nuestra salvación. Y aquí él ve que, él sabe que es un ser santo el que ha venido, ¿verdad? Para que conozcan, dice, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Y a veces a nosotros nos parece como que Dios ha perdido el control, pero no es así. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él sabe lo que está haciendo. Y pronto, y nos lo dejó dicho en la palabra de Dios, cómo iba a permitir que al final del tiempo la maldad iba a incrementar, que todas las cosas que iban a pasar. Dios nos las dijo miles de años antes, para que no pensemos que Dios no sabe lo que está sucediendo. Dios sigue teniendo control de todo lo que pasa sobre la tierra. Aquí hay dos cosas que Nabucodonosor se da cuenta de ellas. En primer lugar, se da cuenta que se trata de un juicio. Se trata de un juicio, lo que está sucediendo acá. Pues dice, y de una sentencia también, porque dice ahí que se le va a hacer sentencia y se le va a cortar el árbol y se va a quedar la cepa nada más. Y una resolución de cortar ese árbol, que se trataba de ese ser humano, que en este caso era Nabucodonosor, y no de un árbol literal. Él sabía que no era un árbol corriente, sino que representaba algo. Y creo que él sabía que era él, pero necesitaba que Daniel se lo confirmara, ya que la parte final del sueño dice, el ángel explicó que el árbol tenía un corazón de hombre. Así que él sabe que no es un árbol literal. Seguimos leyendo. Yo, el rey, dice Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Pero tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Aquí está reconociendo realmente él que hay seres y personas que tienen, podríamos decir, más poder que lo que él consideraba que eran sus dioses. Sus dioses no le habían ayudado para nada. Por eso ahora confiaba en Daniel, aunque no lo entendía, no lo entendía a plenitud, pero sabía que el Dios de Daniel era más poderoso que todos los dioses de Babilonia. Seguimos leyendo. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, dice que quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. Yo me imagino que Daniel escuchó el sueño y a medida que se lo iba diciendo Nabucodonosor, Dios le iba revelando el sueño, lo que significaba. Y no es que le tuviera miedo, pero yo me imagino que estaba pensando, ¿cómo le digo al rey que esta sentencia es sobre él? Acuérdense que los reyes son poderosos y si él se hubiera ofendido, el rey era capaz de mandarlo a matar. Pero entonces el mismo rey le dice a Daniel, el rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. O sea, en otras palabras, no tengas miedo. Yo necesito saber lo que tú has entendido de todo esto. Yo sé que tú sabes que soy rey y tengo poder, quizás hasta, como quien dice, para hacerle daño, pero no lo voy a hacer. Yo necesito que tú me reveles. Y entonces dijo Daniel, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Porque Daniel ya sabía lo que le iba a decir. Por fin el rey rompió el silencio y le dijo a Daniel, ¿verdad?, que le revelara, que le diera la interpretación. Y entonces Daniel le dice, ¿verdad?, nuevamente, que el mal sea para los que no te quieren, rey. Entonces el árbol le dice que vistes, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante,
y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Sigue diciendo Daniel, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Saben que en este versículo 22 es interesante porque ya en el capítulo 2 Dios le había dicho que el reino Dios se lo había dado, que no era un asunto de que él solito por inteligente, ¿verdad? No, él sabía de que Dios le había dado ese reino. Con seguridad, el rey recordó que muchos años atrás Daniel le había interpretado su primer sueño, a donde se le representaba como la cabeza de oro de la estatua aquella grande, ¿verdad? Aquella estatua profética. Cuando Daniel dijo, tú eres aquella cabeza de oro, ¿verdad? Él se acordaba y le dijo, ahora volvió a ser representado como un majestuoso árbol, mediante un símbolo de ese gran árbol en medio de la tierra. Pero este segundo sueño era terrible por los siguientes hechos y su significado era completamente diferente. Ahora era personal. En aquel entonces la cabeza representaba pues el reino, ¿verdad? De el imperio de Babilonia, pero ahora se dirigía personalmente al rey. Por eso le dice, tú mismo eres, oh rey. Daniel requería de mucho valor realmente para tener que decir lo que iba a decir y transmitir el significado de ese sueño, de tan terribles consecuencias que iban a suceder sobre ese rey tan poderoso, ¿verdad? Pero Daniel, siendo un hombre de Dios, pues tampoco podía quedarse callado. Era obligación moral revelar la verdad, aunque le doliera al rey. Y saben, nosotros también a veces tenemos que decir la palabra de Dios, con la palabra de Dios, con mucho amor y mucho cariño, porque eso es lo que hace Daniel y le dice, yo quisiera que esto que te voy a decir fuera para otro y no para ti, oh rey. Cuando hablamos la verdad, que sea con amor, que sea con cariño, que la gente sepa que lo hacemos porque les queremos y queremos que se salven. Así que le dice, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejarás en la tierra con atadura de hierro y de bronce, en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sean su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Ven ustedes que le dijo, tú eres ese árbol. O sea que ya empieza a decir lo que viene sobre él. Y ya le está diciendo 7 tiempos, 7 años han de pasar sobre Nabucodonosor. Y dice, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo. ¿Se acuerdan que dijimos? Era un juicio. La sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. ¿Por qué una sentencia? Porque el rey, porque Dios le ha estado dando oportunidades. Le mandó hasta Daniel a su propio palacio para que diera testimonio del Dios Altísimo que lo quería salvar. Y una y otra y otra y otra vez el rey no había querido. No se había dejado, no había permitido que Dios le convirtiera su corazón. No había querido aceptar la salvación que Dios le enviaba. Versículo 25 dice, o sea que vamos a ver la sentencia, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con la hierba del campo te apacentarán. Óigame, el rey estaba escuchando esto y yo me imagino que Daniel, viéndolo bien a los ojos, a ver cómo reaccionaba, ¿verdad? Y le dice, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes,
y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti. ¿Hasta cuándo? Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Qué interesante. Nabucodonosor, querido rey, ¿tú crees que te has hecho grande por tu propia cuenta? Tú has tenido el dominio porque Dios ha querido darte. Pero como no habías sido humilde ni sencillo, sino arrogante, pues ahora está aquí la sentencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que iba a pasar con el rey? Mediante el sueño de Daniel, en el capítulo 2, Dios había invitado a Nabucodonosor a su reino celestial. Y mediante el sueño de este capítulo 4, Dios mostró a Nabucodonosor la realidad de su situación si no aceptaba su reino. Si tú no aceptas, aquí está la sentencia, ¿verdad? Entonces vamos a ver el resultado, ¿verdad? Dice que, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Vean qué misericordioso es nuestro Dios. Yo digo, ¿saben? A mí me conmueve el amor de Dios, su paciencia. Una y otra vez, el rey ha hecho cosas terribles hasta que hizo mandar a quemar a los hijos de Dios en el fuego en el horno de fuego. Así como también, pues, decidió desafiar la profecía de Dios, como lo vimos en los capítulos anteriores, pero todavía Dios le tiene paciencia. Yo cuando veo hacia atrás y veo la paciencia que Dios tuvo conmigo, no me queda más que decirle gracias, Señor, por tu gran misericordia. Así que le dice que el reino le va a quedar firme hasta, le dice, que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, versículo 27, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia. ¿Cómo se redimen los pecados? Pues con justicia. ¿Y quién es la justicia? Jesús es la justicia. Aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal es la única manera como nosotros podemos redimir nuestros pecados. Como dije al principio de este seminario, el héroe de todas las historias del libro de Daniel es nuestro Dios. Él es buscando salvarnos. Él es alcanzando el corazón rebelde del hombre, en este caso el corazón testarudo de un rey. Y luego le dice, y tus inequidades haciendo misericordias para con los oprimidos. ¿Por qué dice eso? Porque la persona que se entrega a Dios, inmediatamente que es convertido, sus acciones cambian. No somos salvos por obras, sino porque Dios redime nuestros pecados con la sangre preciosa de Jesús. Pero si ha habido una conversión real, entonces nuestras obras serán misericordiosas, serán de justicia. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Qué interesante, qué bonito, ¿verdad? Como Dios en su gran misericordia trata de alcanzar nuestro corazón. Versículo 28. Y fíjense que este versículo revelador, porque todo lo que Dios dice siempre se cumple. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Todo llegó. Porque si él hubiera sido humilde y sencillo y hubiera seguido el consejo de Daniel, no habría habido necesidad que Dios hiciera cumplir su profecía. Pero cuando nosotros no aceptamos el consejo de Dios, se va a cumplir lo que Dios ha dicho. Ustedes se recuerdan el pueblo de Nínive. Si el pueblo de Nínive no se hubiera convertido cuando Jonás fue y les predicó, esa ciudad hubiera desaparecido. Pero como ellos sí siguieron el consejo de Dios y se arrepintieron, entonces Dios no los destruyó. Versículo 29. Al cabo de 12 meses, fíjense, pasó un año. ¿Y por qué dice 12 meses? Porque saben, hermanos,
nosotros tal vez el primer día nos impresionan las cosas. Escuchamos un tremendo sermón y decimos nosotros, ese sermón era para mí. Dios me predicó a mí. Pero dejamos pasar el tiempo y después nos olvidamos. Y yo me imagino que eso precisamente le pasó al rey Nabucodonosor, porque dice que al cabo de 12 meses, él estaba paseando en el palacio real de Babilonia. Y habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Pueden ustedes ver todo el egoísmo que había en ese rey. Cómo era de soberbio, ¿verdad? Y ahora Dios le va a cumplir lo que él dijo. Y le dijo, aún estaba la palabra en la boca del rey. O sea que no fue al día siguiente ni una semana después. El mismo día. Ahí aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¡Wow! En un momento, a veces nosotros creemos que las cosas van a seguir iguales como las tenemos, viviendo como vivimos, y Dios realmente nos da muchas bendiciones porque nos tiene paciencia. Pero las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Igual que el rey, no creamos que esta historia era nada más para allá, un rey de hace mucho tiempo, es para nosotros, es para que aprendamos, para que pongamos en práctica los consejos que Dios nos da y aprendamos de las historias escritas en la Biblia, porque eso dice la palabra de Dios, que las historias de antes se escribieron para nosotros. Versículo 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Amén. Ese es nuestro Dios. Él es el dueño de todo. Él es el verdadero rey, nuestro rey de reyes y señor de señores. Versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Imagínense ustedes, el rey, el grande, el poderoso, el que decía, ¿quién como yo? ¿Quién el que ha hecho todo este reino? Y aquí a Dios lo tiene que humillar. Dios no quisiera humillarnos a veces, pero a veces tenemos que pasar por la humillación y decimos nosotros, ay, ¿por qué tuve que pasar por esto? Porque Dios nos disciplina, hermanos, amigos. Dios nos disciplina porque quiere salvarnos. Dice que Dios al que ama, castiga. Dios al que ama es al que le da la prueba para formar su carácter, para que aprenda a vivir como un hombre o una mujer de Dios. Versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón, me fue de vuelta. ¿Saben? Esta historia me recuerda al hijo pródigo. El hijo pródigo se puede gastar todo lo que tenía por allá y mientras andaba gastando nunca se acordó de su padre. Pero cuando estaba en necesidad, dice que volvió en sí. Y eso me parece a mí, que alzó mis ojos al cielo, volvió en sí en Nabucodonosor. Y su razón le fue de vuelta. Y dice él, bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Qué interesante. Nuestro Dios cumple su palabra, porque Dios no es hombre para que mienta. Su palabra se cumple siempre. Entonces Nabucodonosor ahora está bendiciendo a Dios. Dice, Nabucodonosor bendijo, glorificó y alabó a Dios. Le llama el Altísimo y vuelve a reconocer que únicamente el reino del Señor es eterno y para siempre.
Es maravilloso enterarse que el rey volvió a aceptar la verdadera interpretación profética del sueño del capítulo 2, porque cuando él, ¿se acuerdan ustedes?, había hecho la estatua, era desafiando lo que Dios había dicho. Pero ahora él acepta, ¿verdad? Saben, la ciudad de Babilonia era de tan grande esplendor en el mundo antiguo, era pomposa, era lujosa. Además, era la ciudad más grande de aquella época, ¿verdad? Y pues el rey creía que él era lo máximo, pero no se había convencido de que Dios es el que da el reino y que Dios pone y quita reyes y que da a quien él lo quiere. Pero ahora que él vuelve en sí, ahora él sí reconoce. Únicamente el reino del Señor es eterno y para siempre, dice, ¿verdad? Así que vemos ahora un rey convertido. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y que le diga, ¿qué haces? Fíjense, un rey pagano reconociendo esto. ¿No debiéramos nosotros también reconocer que nuestro Dios es el que gobierna y rendirle nuestra adoración y alabarlo también, así como el rey Nabucodonosor lo hizo, alabarlo nosotros todos los días? Versículo 36 dice, en el mismo tiempo, o sea, cuando volvió en sí, cuando volvió los ojos al cielo, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Miren, hermanos, entregarse, amigos queridos, entregarse a Dios es la cosa más maravillosa del mundo. En primer lugar, porque la Biblia ya nos dijo que el que va a ganar después de todo siempre es Dios. ¿Se acuerdan en el segundo capítulo? La piedra que golpea la imagen y destruye todo lo demás y se hace un gran reino, que es el reino de Dios. Pues finalmente Dios va a reinar. Así que el rey dice, él me devolvió todo. Ahora no dice es mío, Dios me lo dio. Fui restablecido en mi reino. Pero no solamente eso, dice, mayor grandeza me fue añadida. Un día en el cielo, me imagino que voy a encontrar a Nabucodonosor. Voy a platicar con él. Y le voy a contar cómo yo también conté su historia por muchas partes, ¿verdad? Va a ser una experiencia bonita. Así que vemos nosotros que esta historia tiene un final hermoso, bello, porque donde está envuelta la salvación, las cosas terminan bien. Y nosotros podemos alabar también a Dios por esa gran bendición que se nos ofrece a nosotros, la salvación eterna. Y entonces, versículo 37, Nabucodonosor dice, ahora yo alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Uno de los pecados que Dios más odia es la soberbia. El Señor quiere que seamos humildes, sencillos. Aquí tenemos ahora un rey que ya no dice yo, sino que le da la honra y la gloria a nuestro Dios. Lo alabo, dice, lo engrandezco y lo glorifico, porque sus obras son justas, verdaderas, sus caminos son bellos, justos, ¿verdad? Así que, hermanos, no esperemos a que Dios nos humille a nosotros por nuestra soberbia. Seamos humildes, sencillos, aceptemos su llamado, vayamos a Él con alegría y digámosle, Señor, reconozco a través de esta historia que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entrégale tu vida a Jesús. Ve a tu iglesia. Ora. Si eres una persona que nunca se ha bautizado, ve y pide que te bauticen. Únete al pueblo de Dios. Bueno, esta historia es fascinante porque vemos nosotros una conversión, una entrega total. Ojalá todas las historias terminaran así, pero desgraciadamente en la Biblia nos enseña que no todas las historias terminan igual.
Vemos a Judas, que se suicidó. Vemos a Agripa, a Félix, que tampoco aceptaron el evangelio. Y vemos a una gran multitud cuando Noé predicaba, cuando millones de personas murieron en un diluvio. La Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que la mayoría de la gente se va a perder, pero no porque Dios quiera. Dios quiere alcanzarte a ti, quiere alcanzarme a mí. Dejemos de ser soberbios. Ya no digamos yo, como decía Nabucodonosor, yo edifiqué mi reino para mí, con mis fuerzas, sino que seamos humildes y sencillos. Entreguemos nuestro corazón a Dios. Saben, no hay problema con las riquezas, no hay problema con tener logros y alcanzar y construir cosas hermosas en este mundo. No, pero seamos humildes. El problema es que a veces somos muy soberbios y arrogantes y somos altivos y el orgullo se apodera de nosotros y nos sentimos autosuficientes. La palabra de Dios enseña que justamente estos fueron los problemas y pecados que hicieron caer a Lucifer, al diablo, ¿verdad? Allá en el cielo. La Biblia explica claramente lo que el Señor pide de cada uno de nosotros y también de los gobernantes o de todas las personas. Dice la Biblia, oh hombre, Él te ha enseñado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Sino que solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que pide el Señor. Eso lo encontramos en Miqueas capítulo 6, versículo 8, ¿verdad? Jesús instruyó, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos también alcanzarán misericordia. Concluyendo, hermanos, la intervención de Dios en nuestras vidas es así. Dios nos habla 2 o 3 veces, no sabemos cuántos, algunos quizás más veces que a otros, ya sea mediante un sueño, puede ser tal vez mediante algún problema que estamos pasando, una situación difícil tal vez, que el Señor permite con el fin de salvarnos. Dios interviene de alguna manera para que reconozcamos nuestra realidad, que somos pasajeros y mortales, no pasamos mucho tiempo en este mundo y que sin Dios no somos nada en realidad. Dios lo hace por amor, tal como lo hizo en la vida del rey de Babilonia, permitiendo su locura temporal. Yo no sé por lo que tú estés pasando, pero Dios quiere que tú estés en la patria celestial un día. Y yo espero verte ahí. Y un día quizás tú me cuentes y me digas, yo escuché el seminario, hermana, y entregué mi corazón a Jesús. Ese es el deseo de mi corazón. Que el Señor les bendiga a todos. Voy a pedirle a todos que inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar. Nuestro bendito Padre que estás en el cielo. Qué bonita es tu palabra, Señor. Cómo nos enseña. Podemos ver el gran amor de Jesús, su paciencia, su misericordia, Señor, las oportunidades que tú nos das todos los días. Perdónanos si hemos sido quizás quizás más tercos que el rey Nabucodonosor. Perdónanos, Señor. Límpianos con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesús, para que seamos blancos y puros, para que podamos estar delante de tu presencia en aquel día glorioso, cuando Jesús ha de venir por segunda vez a reclamar sus hijos. Quédate con cada uno de nosotros en este hermoso sábado, que podamos ir a tu casa mañana, Señor, y alabar tu nombre, porque no hay nadie mayor que tú. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Buenas noches a todos. El Señor les bendiga. Amén.